Buenas noches, bienvenidos y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y gracias, Juan, por la excelente exposición de los jueces. Es curioso que cada vez que el pueblo tenía un sufrimiento, clamaban al Señor y el Señor, pues, mostraba su misericordia, levantaba, ¿verdad?, entre ellos un líder que les marcaba el paso. Vemos una y otra vez la restauración del pueblo de Israel. Es como historia repetida, ¿no? Hoy día el Israel de Dios, ¿verdad?, es su eclesía, ¿verdad?, son los santos. A veces nosotros nos confundimos porque no entendemos algunas frases que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, hablando del Israel de Dios. Dice, porque los que son de la fe de Abraham son israelitas, son hijos de Dios. ¿Y cuál es la fe de Abraham? La gente dice, bueno, él creyó al Señor y todo lo demás, fue fiel, fue una buena persona, en fin. Es cierto eso, todo eso es cierto. Sin embargo, en el contexto en que se cita esa escritura, que los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios, ya lo había dicho Juan el Bautista. No digáis entre vosotros que somos israelitas, hijos de Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Cuidado con eso. Pero el punto al que yo quiero llegar es qué significa la frase que los que son de la fe de Abraham. ¿Cuál fe? ¿La fe de la tierra prometida? No. ¿La fe que iba a ser una gran nación? Tampoco. Yo pienso que apunta, ¿verdad?, a la tercera, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Esa es la fe. Él creyó eso. Y él creyó eso. Y cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él también entendía, lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, que ya lo había ofrecido en su corazón, por eso Dios detiene el sacrificio de Isaac, porque en su corazón ya lo había sacrificado. Porque él confiaba que también Dios tenía la capacidad, dice, para volverlo a la vida, resucitarlo, y que en un sentido ya lo volvió a recibir. O sea, en otras palabras, una resurrección figurada. Algún día vamos a hablar, hay varias resurrecciones figuradas en la Biblia, y una de esas resurrecciones es el hijo de Abraham, Isaac. Cuando hacemos un paralelo entre Dios, el plan, Abraham, Isaac, Jacob y todo lo demás, es muy parecido con lo que ofreció Jesucristo nuestro Señor. Fue hijo único, fue el hijo de la promesa, ¿verdad? Y cargó la leña para el sacrificio, Jesús cargó la cruz. En un sentido, Dios lo ofreció, ¿verdad?, pero lo resucitó. Hay varias figuras ahí muy, muy interesantes. El libro de Jueces es un periodo bastante extenso de la historia del pueblo de Israel, pero que está lleno de figuras y de la manera que el Señor quería preparar a su pueblo. Dios tenía propósitos, Dios tiene planes siempre en la vida nuestra. Bueno, nosotros volvemos al capítulo 1 del libro de Isaías. Ya hemos hablado harto de los profetas. Yo quería compartir con ustedes un pensamiento sobre los profetas. Hemos hablado harto, ya ustedes saben, ¿no es cierto?, quién es que es un profeta. Un profeta es uno que habla por otro. Pero a diferencia de algunos profetas, son aquellos que tenían un mensaje de parte de Dios. Hoy día hay muchos profetas falsos. El último de los profetas fue Jesucristo, ¿verdad? El profeta de los profetas. En segunda de Pedro, Pedro dice, y nosotros estuvimos con él en el Monte Santo y vimos su gloria, ¿verdad? Cuando Dios se apareció a Juan, Jacob y Pedro, Juan y Jacob, ya, con la transfiguración. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que siguieron los cristianos primitivos la doctrina de los apóstoles, pero la doctrina de los apóstoles no era la suya, sino que era la que el Espíritu Santo había tenido que recordarles, traerles todas las enseñanzas de Cristo. Y dice, y vais a ir por todo el mundo y predicad esta buena nueva, y yo recordaré todas las cosas, el Espíritu Santo recordará todas las cosas que yo os he dicho.
¿ya? Y os revelará otras. Entonces, cuando el último de los profetas terminó, en la persona de Cristo, directamente, ya siguieron los apóstoles con la influencia del Espíritu Santo. Pero fíjense ustedes que con todo lo que dijo Cristo, ¿ya? Y con todo lo que enseñaron los apóstoles, ya está todo dicho. Y aquí viene un punto que yo quiero compartir con ustedes sobre los profetas. Fíjense ustedes que todos los profetas modernos le roban el protagonismo y el liderazgo a nuestro Señor Jesucristo. Porque usan la Biblia, las escrituras, las sagradas escrituras, los evangelios, las epístolas y todo lo demás, y toman texto como pretexto fuera de su contexto para crear una doctrina y se hacen llamar a sí mismos que Dios los ha iluminado, que Dios les envió un nuevo profeta. Y por ahí hay no sé yo, miles y miles de individuos ¿ya? Que reclaman para sí, ¿verdad?, ser profetas de Dios. Y cuando ellos dicen, ya, que ellos han sido profetas y citan textos de la Biblia, fuera de contexto. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Dios iba a tener otros profetas fuera de Jesucristo, u otra doctrina fuera de la que Cristo enseñó a los apóstoles y que selló Dios con el Espíritu Santo. Es delicadísimo. De manera que todo aquel, ¿verdad?, que se quiera, ¿verdad?, torciendo las Escrituras y robándole el protagonismo y el liderazgo a Jesucristo, son falsos profetas. Disculpen. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el último de los profetas. El profeta de los profetas. Así que cuidado con eso. Cuando hablemos con gente que reclaman eso de que los profetas está fulano, que es sultano y que es que sé yo, etcétera, y todo lo demás, están haciendo eso. No pueden usar las escrituras para decir que ellos son profetas, porque mira, aquí el Señor dijo esto, pero ¿en qué contexto lo dijo y a quién apuntaba? Todo apuntaba a Jesucristo, el profeta de los profetas. Así que ese pensamiento para reflexión. Vamos a comenzar con el capítulo 1, verso 21. Ya hemos visto, ¿verdad?, que lo que se trae aquí es el llamamiento al arrepentimiento. Miren, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Es una pregunta de retórica. No tiene una respuesta, no necesita una respuesta. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Fíjense ustedes la fuerza que tiene el predicador. Todos los predicadores siempre han predicado lo que el Señor quiere que digan. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jonás, ¿se acuerdan?, se negó a ir a predicar el mensaje? Tú dirás lo que yo quiero que tú digas. Cuando el Señor habla a los profetas del Antiguo Testamento, tenían que decir lo que Dios quería que dijeran, no lo que la gente quería oír. Ahí está la diferencia en un profeta verdadero y un profeta falso. Nosotros nos convertimos en profetas falsos, en el sentido de la palabra profeta, uno que habla por la palabra de Dios, no inspirado divinamente, claro, sino por lo que Dios ha revelado. Estamos dando testimonio, ¿verdad?, de la revelación de Dios por medio de Jesucristo, confirmada por los apóstoles y confirmada el Señor a través de los grandes prodigios, señales, maravillas y milagros por medio de los apóstoles. Cuando el último de los apóstoles murió, terminaron los dones milagrosos. ¿Se acuerdan ustedes de 1 Corintios 13:14, cuando dice el apóstol Pablo? Dice que el amor es lo más importante. Y él hace una analogía, dice, compara nuestro crecimiento con el crecimiento de los hijos de Dios. Dice, cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Mas cuando ya fui grande, dejé las cosas que eran de niño. ¿A qué se refiere Pablo? En el contexto. Cuando la iglesia era primitiva, cuando la iglesia era en los comienzos, y ya en Corinto habían pasado ya más de 30 años, ya, la iglesia ya no somos niños, tenemos que crecer, ya no necesitamos, dejamos las cosas que eran de niños. Y luego agrega otra analogía, el espejo. Dice, antes mirábamos ya a través de un espejo, a través de un cristal, más ahora, ¿no? Dice, ahora veis cómo tenéis que ver, ¿no es cierto? Y enseñar y predicar y hacer las cosas como tienen que ser hechas. Por eso el Señor habla
en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, él dice, ya, si ustedes leen conmigo, dice, el amor todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y luego termina y dice en el verso 8, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia milagrosa acabará. Eso está hablando, ¿verdad?, del desarrollo de la iglesia primitiva, de ser unos niños allá a ser adultos y mayores. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, aún sigue el Señor revelando cosas. Pero, dice, más cuando venga lo perfecto, lo revelado completamente, lo que en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? Los milagros, las lenguas, las manifestaciones gloriosas de Dios por medio de esos hombres. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La iglesia, dejamos ya la asistencia directa del Espíritu Santo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, cuando se acaben las revelaciones completas de todos los apóstoles, conoceré como fui conocido. Le dice, ahora permanece la fe, la confianza, la seguridad, la fidelidad a Dios, la esperanza de la vida eterna y el amor, la comunión entre los hermanos, la paz. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y luego sigue con el tema de las lenguas y cómo se reunía la iglesia primitiva y tal. De manera que pongamos atención a los profetas hablando, siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, dice el Escritor. Bueno, él está hablando aquí a un pueblo que ha vivido experiencias extraordinarias y sin embargo, como dicen los americanos, over and over again, una y otra vez, vuelven atrás. El hermano hablaba de las reformas, 40 años de paz, de prosperidad, restauración, caída, restauración, caída, restauración, caída. Y parece que es el signo que tenemos que vivir nosotros como Iglesia de Cristo. Hoy día la gente no quiere volver a la predicación primitiva. Hay muchos que hacen muchos esfuerzos y de muchas maneras. Y no digo que no sean sinceros en sus actitudes, pero ignoran el verdadero significado de las Escrituras y de la revelación de Dios. Es lo que necesitamos nosotros conocer para enseñar a aquellas personas. No juzgarles, sino que sus corazones, sus sentimientos, sino lo que enseñan y lo que dicen. Decirle a la gente, mira, yo te respeto, perfecto, pero yo pienso diferente y tengo entendimiento. Y tratar de ese punto de vista, tratar de imponer la revelación de Dios. Tu plata, dice, se ha convertido en escorias al pueblo de Israel. La infidelidad. Tu vino está mezclado con agua, o sea, es adulterado. Tus príncipes, prevaricadores, gente malintencionada, ¿no es cierto? Truanes, bandidos y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Si hay una política social en la palabra de Dios, es la más potente y la de más significado que nosotros podríamos encontrar en el mundo. Yo no sé por qué los políticos no leen la Biblia y tratan de encontrar en este tipo de cosas las cosas que Dios ha revelado. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Juan el Bautista? Cuando el Juan el Bautista viene predicando, ¿verdad? Vienen unos soldados, ¿verdad? Si ustedes me ayudan, se me viene en este momento, lo tenía anotado aquí, pero se me borró. ¿Ya? Cuando viene predicando Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces vienen algunos, ¿verdad? Soldados a escucharle, ¿verdad? Vienen, qué sé yo, a ver qué es lo que pasaba con este hombre, ya que hacía tantas cosas interesantes, ¿verdad? Era un hombre bueno, un hombre justo, predicaba la palabra de Dios, etc. Ya, entonces, cuando él está predicando, en el capítulo 3 del libro de Mateo, por favor, disculpen, en Lucas, capítulo 3, dice Juan el Bautista,
Lucas 3:7. Anótenlo los que estamos en las clases. No voy a volver a repetir esto, ¿vale? O si lo repito, pero ya no con tanta dedicación. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de dignos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, los hombres como árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él les respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Escuchen, por favor, verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Hay gente que roba en bolsas de gimnastas millones de dólares. Estafan a medio mundo. Es por la condición moral y espiritual que ellos tienen. Pero eso no es nuevo. Porque tus príncipes o políticos, como ustedes los quieren llamar, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, la coima, y van tras la recompensa y no hacen justicia al huérfano, al necesitado, ni llega de ellos la causa de la viuda. Le mencioné el caso de la viuda de Naín. Hermanos, si pensamos un momento, el tremendo significado que tiene el mensaje de la palabra de Dios es continuo. El Dios verdadero, el mensaje es el mismo: santidad, dedicación, compasión. Las leyes humanitarias, las leyes sobre el matrimonio, las leyes sobre los hijos, las leyes sobre la herencia, las leyes sobre el menesteroso, sobre el pobre, la viuda, la integridad moral, espiritual. Anoche pasaban en la televisión una noticia que hasta unas religiosas guardaron unos bolsos que contenían $9 millones en efectivo. Y el individuo que los llevaba estuvo preso 5 años y ahora está libre. Y a todo nivel, desde la primera autoridad hasta el más humilde del pueblo, es como que tienen marcado algo en su conciencia moral y espiritual, ¿verdad? De hacer lo malo. No quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Y cuando dicen que el cristianismo no, que eso, que lo otro, que aquí, que todo lo que ustedes se pueden imaginar, todo lo que la sociedad vive. Porque no solamente en ese tiempo, sino que ahora mismo sucede las cosas que suceden. Pero lo hace más grave la situación, y por eso el mensaje del llamamiento al arrepentimiento dice eso. Y los profetas siempre hicieron eso. ¿Qué querían los profetas? ¿Qué quería el mensaje de Dios a través de los profetas? Que el pueblo oyera la palabra de Dios y regresara a hacer lo que era correcto. Siempre ha costado mucho. Nos ha costado muchísimo, muchísimo. Uno podría decir, mira, la gente, pues si es buena, mira, van a escuchar la palabra de Dios. Pero hay gente que tiene su conciencia cauterizada de crímenes. Y hablando de crímenes, la palabra crímenes ahí significa todas las cosas ilegales o todas las cosas, las maldades que hay. Hoy día en el mundo vivimos una tensión tremenda. Hoy día la gente no tiene compasión por el otro. Tenemos que enseñar a la gente qué es lo que es la obediencia a la autoridad, respetar la autoridad, orar por el presidente de la República y sus ministros, orar por todos los que están en responsabilidad política en este país y en el mundo entero, orar por los gobernantes del mundo entero para que en sus leyes puedan ser inspirados con las cosas que Dios acepta moral y espiritualmente. Vivimos en una generación mala y perversa. La generación de Jesucristo, la generación siempre de los que quieren hacer la voluntad de Dios, son generaciones perversas y malas.
bien, muy bien lo decía Juan. La gente piensa de que por qué Dios castigaba a esos pueblos de esa manera tan cruel. Había pueblos tan malos que mataban a otros y para que no hubiera sobrevivientes siquiera, no dejaban a las mujeres vivas. Y las que quedaban vivas y estaban embarazadas, les rajaban la patita y le sacaban a tirones el feto que estaba dentro y lo mataban. Gente realmente mala y perversa. Por tanto, dice el Señor, Dios de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Pero por qué? No por capricho de Dios, no porque Dios no sea misericordioso, santo y bueno, sino que esa gente no merecía otro castigo que el que fuera, ¿verdad?, la destrucción de ellos mismos. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. O sea, a fuego. Restauraré tus jueces como al principio. Y esta palabra la tengo subrayada yo, restauraré. A veces la gente habla de, no, tenemos que reformar la iglesia. No, señor, a la iglesia no hay que reformarla cuando encontramos grupos religiosos. Hay que restaurarla. Y restaurar significa volverla a su estado original. ¿Y cuál es el patrón? Leer lo que es la Escritura. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo se convertía la gente? ¿Qué es lo que se predicaba? ¿Qué es lo que vivían? ¿Qué es lo que hacía? Cuando las personas reclaman un liderazgo que no tienen, un protagonismo que no tienen, le están robando a Cristo, pero no la gloria, la honra y la autoridad. Cristo dice que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo es el que tiene poder, nadie más. En los cielos y en la tierra. Todo el poder está en el tema espiritual, está en las manos de Cristo. Si una persona quiere ser salva, tiene que venir y reconocer a Cristo. Dice, porque todo el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré de mi Padre, delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Confesar qué cosa? ¿Qué cosa tenemos que confesar? ¿Que soy pecador? No, Señor. Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es el Salvador, el Redentor, el Mesías. Que ascendió y se sentó en el trono de la gloria de Dios a la diestra del Señor y le fue dado honor, gloria y reino. Y que Él está reinando ahí hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y tus consejeros como eran antes. Fíjense ustedes, restauraré como al principio, como eran antes. Entonces se llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. No, no vale la reforma. Fíjense ustedes que la palabra restauraré como al principio. Eso significa restaurarse. Y como eran antes. ¿Cómo era antes la iglesia primitiva? Nosotros estamos en esa. Queremos restaurar la fe apostólica del Nuevo Testamento. Hablar donde la Biblia habla. Callar donde la Biblia calla. Hablar con autoridad. Hermanos nuestros de los siglos, 3 siglos para atrás, empezaron con el concepto, ¿verdad?, de hablar donde la Biblia habla. Y había un espíritu muy grande dentro de la gente. Y durante casi 50 o 60 años, en Norteamérica, Europa y en muchas partes del mundo, la que más creció fue la restauración de la iglesia del Señor. Llegaron a haber 3, 4, 5 millones de cristianos que ahora se han dispersado por distintas razones, que sé, etcétera, y todo lo demás. Pero siempre hay gente que quiere volver las cosas, ¿no es cierto?, restauradas, como al principio, como eran antes. Entonces se llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces Dios nos va a reconocer como tales. Miren lo que dice aquí, esto es profético. Yo les dije algo, si alguien no está de acuerdo conmigo, me corrige o me aconseja, me llama, hablamos en privado, como quieran, ¿ya? Pero yo no quiero nunca aquí que haya una pelea, una cosa, o sea, somos todos hermanos, podemos tener opiniones distintas, qué sé yo, de alguna cosa, ¿verdad? Por ejemplo, hay varias opiniones, por ejemplo, hay una hermanita que yo conocí
que ya tiene casi 90 años, ella nunca usó pantalones, pero ella nunca condenó a a las mujeres que usan pantalones. Pero ella tenía en su conciencia moral y espiritual solamente usar vestido toda su vida. Y el vestido a 30 centímetros bajo la rodilla. Una hermana fiel, amorosa, que todavía sigue amando al Señor casi con 90 años. Fiel, muy trabajadora en las cosas del Señor. Y a veces nosotros queremos imponer cosas, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Aquí aparece la palabra acción. Yo les voy a decir una cosa y voy a poner aquí un desafío para todos los que están en la plataforma. Que fíjense ustedes con mucho cuidado, por supuesto, a veces se usa para hacer una comparación, pero siempre que aparece la palabra acción tiene que ver con la cuestión mesiánica. Tiene que ver con la superioridad de la Jerusalén terrenal, sino que tiene que ver con la Sion, tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con el pueblo de Dios. Dice un himno nuestro que cantamos de los cantos espirituales, dice que a Sion caminamos, nuestra mansión la gloriosa, y que descenderá la Jerusalén del cielo, dice, ataviada como una novia. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿eso qué significa? Significa estrictamente mesiánico. Será rescatada con juicio el pueblo divino de Dios y los convertidos de ella con justicia. Eso es puro mesiánico, todo. Y eso apunta a la restauración de Israel. Ya tenemos claro que en el tiempo del fin, o cuando sea el fin, y falta muchos días para eso, decía Daniel el otro día, y Hebreos dice, en estos postreros días nos hablaba por el Hijo, ¿ya? Está hablando de qué cosa? De los postreros días, Jeremías 31:31, en los postreros días, dice Dios, en los postreros días. Después vamos a leer otro texto en el capítulo 2, muy interesante, vamos a leer Lucas, vamos a leer Hechos, vamos a leer Isaías, varios textos, donde se nos va a quedar clarito la profecía mesiánica de cuándo comenzaría, ¿verdad?, esta restauración de parte del Señor. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. ¿Quién satisfizo la justicia de Dios? Jesucristo, muriendo por nosotros. Nosotros teníamos que ser clavados todos en una cruz, todos nosotros. Pero Dios nos ha evitado eso y nos ha dado las bendiciones, la oportunidad para que seamos hijos de Dios. Cristo ya pagó el precio por nosotros. Hermano, Cristo te compró. Eres duro de Cristo. Eres un esclavo, eres un testigo, eres un siervo de Cristo. Ya no te perteneces a ti mismo, hermano. Cristo te compró con su sangre, el precio más alto que alguien puede pagar por algo. Preciosa es la sangre del Cordero. Que por su sangre hemos sido redimidos. Redimir. Si usted alguna vez ha ido a la tía rica, a la casa de empeño, ¿ya? Antiguamente salía un recibo cuando no estaba en el tiempo moderno de la computadora, un recibo que decía redimir o renovar o pagar. Entonces te prestaban a ti por un anillo 100 pesos o 1000 pesos y tenías 6 meses para rescatarlo. Tenías que devolver los 1000 pesos más los intereses que había devengado ese empeño. Y entonces tú decías, el hombre te preguntaba, ¿va a redimir o renovar o pagar? No, vengo a rescatar. Redimir significa rescatar. Y para eso hay que pagar el precio por el cual tú estás detenido. No tienes nada de valor para pagar. Es como si hubiésemos estado en la casa de empeño, ¿no es cierto? Por nuestra mala conducta, nuestra condición perdida moral y espiritualmente. Y Cristo vino y pagó el precio. Y pagó el precio de sangre. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan al Señor serán consumidos. Tristemente mesiánico. Oigan, ustedes no saben que estamos en un plan eterno de Dios, dice Isaías. Cambien, arrepiéntanse, porque si ustedes mueren, bueno, algún día van a resucitar y van a tener que enfrentarse al juez de los jueces. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis para adorar dioses falsos, y os enfrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja perenne,
Y como huerto al que le faltan las aguas, muerto. Y el fuerte será como estopa, se consumirá con una chispa. Y lo que hizo como centella, se derretirá y saltarán las cenizas al aire aún encendidas, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Esto es juicio. Juicio de parte de Dios a los que no hacen la voluntad. ¿Por qué nosotros? No digo que estamos haciendo un gran esfuerzo, porque yo estoy aquí súper cómodo en mi casa, estoy sentado en mi oficina. Yo siempre en mi casa, aunque no parezca, pero tengo una habitación completa que es mi oficina. Yo le digo a mi oficina porque es mi oficina. Aquí estoy yo de repente. De repente me pongo a hacer cosas, leer, a escribir, en fin, a escuchar música. Me gusta mucho la música, sobre todo los cánticos que los cantan a cuatro voces y qué sé yo, etcétera. Hay un himno que yo algún día se los voy a poner aquí en mis clases que lo he pensado mucho, ya que es el 115, no, es el himno 15, creo, de los cánticos espirituales. Creo que es el 15, dice, hay un lugar donde quiero estar. Ahora, uno de estos días me va a tomar la libertad y quiero que juntos escuchemos ese himno. Es un himno tan hermoso, que yo lo había pasado por alto mucho tiempo y un día lo escuché y le puse atención a la letra y al mensaje que tiene, y debiera ser la esperanza que nos anime. Quiero introducir, pero no quiero explicar en su totalidad. ¿Ya? ¿Vale? Voy a hacer el esfuerzo de decirlo en breve. Quiero que leamos juntos capítulo 2 del libro de Isaías, versículos 1 al 4. Ya, lo vamos a leer con el espíritu mesiánico y luego lo vamos a tratar de entender, de explicar, hacer algunas explicaciones, y vamos a leer un texto paralelo que se encuentra en Malaquías, porque a diferencia de otros, en el orden que están puestos los profetas en la Biblia es totalmente arbitrario. Los editores de la Biblia lo pusieron así. Malaquías, por ejemplo, fue también contemporáneo, ¿verdad?, de Isaías y otros más. Ya, Amós también tengo entendido, si no se me olvida mucho la memoria. Pero miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1 de Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Ok, vamos a leer Miqueas. Es un texto paralelo, ¿vale? Miren lo que dice Miqueas, contemporáneo de Isaías. Está en lo correcto yo, ¿vale? Dice que aquí, en el capítulo 4, verso 1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de montes, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Hermanos queridos,
Veamos brevemente qué podemos sacar de esto que dice aquí. Yo quiero que ustedes analicen conmigo esto desde el punto estrictamente mesiánico. Lo que vio Isaías y Amós acerca de Judá y Jerusalén. Recordemos nosotros que cuando se restaura el pueblo de Israel, cuando cae Samaria, acuérdense que Israel se había dividido en dos naciones, ¿verdad? Al norte se llamaba Israel, con 10 tribus, y al sur se llamaba Judá, con 2 tribus. Al sur la capital era Samaria y con 2 cultos idolátricos, uno en Betel al sur y Dan al norte. Y en el sur, Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén. Hermanos, capital. Y era 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Hermanos, esto fue una historia que cuando estudiamos la historia del Antiguo Testamento, me gustaría algún día a mí enseñar una clase de eso. ¿Por qué existía Israel y Judá? Y fíjense ustedes que existían como naciones paralelas. Como naciones paralelas, como hoy día Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, bueno, antes. Ahora es Corea del Norte, Corea del Sur, con 2 capitales distintas, con 2 países distintos, pero siendo una misma nación. Bueno, eso sucedió con el pueblo de Israel. Cuando Jeroboam, ¿verdad?, se reveló que era del archivo de Efraín, y Efraín siempre se creyó algo superior a los demás, porque él era el primogénito, acuérdense. Sí, era el primogénito. Era uno de los hijos de José, pero Manasés era el primogénito, pero Isaías le dice, no, que Efraín será el primogénito de Israel. Era Rubén antes, pero se le quitó y se le dio a José. Por eso a veces la palabra primogénito no simplemente significa el primero. Tenemos el caso de Saúl, tenemos el caso de Efraín, tenemos el caso de otro más que se me va en estos momentos, qué sé yo, etc. En que no siempre el primogénito es el primero de un nacimiento, de algo así. Ahí los primogénitos son los que son escogidos por Dios, los que son separados, apartados. Y Efraín fue muy malo y vino a ser sinónimo del reino del norte. Y Judá y Jacob vino a ser sinónimo del reino del sur. Por eso se dice que Efraín fue torta no volteada. Torta no volteada, como un pan amasado, cocido por un lado y por otro lado crudo. Esa era la condición moral espiritual del reino del norte, capital Samaria. Efraín era el liderazgo, el que, si Efraín no iba a la guerra, nadie iba. Efraín es el que la llevaba. Dice que fue torta no volteada. Efraín es entregado a ídolos. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, aquí permanece la fidelidad del pueblo de Dios. ¿Quién certifica eso? Nuestro Señor Jesucristo. Miren, veamos lo siguiente, acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué? Ya, anoten en sus notas, yo creo que eso lo vamos a explicar y con eso yo creo que llegamos al final de la clase hoy día. Ya, veamos el caso de la mujer samaritana, ¿ok? Vale, busquen conmigo, vamos a verlo inmediatamente. Ok, vamos a ver aquí, Jesús y la mujer samaritana, ¿ok? Si alguien me ayuda, lo tengo aquí anotado. Es que yo siempre me confundo con los evangelios. ¿Vale? Ok. Busquen conmigo, por favor. Si alguien me ayuda, por favor, Jesús y la mujer samaritana está en el libro de Juan capítulo 4. Sí, señor. Gracias. Ustedes saben que yo sufro de discalculia. Ok. Jesús y la mujer samaritana. ¿Saben ustedes cómo se desarrolla la conversación? Como dicen los americanos, el background, o sea, los antecedentes históricos de esta cita, tiene que ver con Israel, capital Samaria, 2 cultos idolátricos, Betel y Dan al norte, con reyes que no eran reyes, con sacerdotes que no eran sacerdotes. Desde el punto de vista político fue un éxito, desde el punto de vista económico también, pero desde el punto de vista moral y espiritual fue la ruina. Y tuvieron guerras entre los reyes de Israel y los reyes de Judá. Pero dice la profecía de Isaías, ya dice acerca de Judá y de Jerusalén. Veamos.
Miren lo que dice el capítulo 4 en ese contexto histórico. Dice, y político, claro. Cuando pues el Señor, capítulo 4 de Juan, verso 1, entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, dice, sino que bautizaban sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que sigue la historia cuando dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Por eso los samaritanos eran tan despreciables. Vino pues a una aldea de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, vamos a decir 2, 3 de la tarde, o 2 de la tarde, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, la primera cosa que pasa aquí es que llama la atención de los discípulos. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús solo, la mujer ahí, en el bebiendo, y qué sé yo, la vestimenta de Cristo, su manera de ser, su manera de actuar. ¿Cómo eso? Si ni se hablan ni se tratan, porque los judíos y samaritanos se tratan entre sí. Veamos el contexto histórico de esta conversación. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y te daría agua viva, agua espiritual, la palabra, el mensaje de vida eterna. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer tenía su carácter, ¿no? Le dice, no, tú no tienes jarro con que sacar el agua, ni balde, ni mucho menos. Y mira tú, y cómo lo harás. Y respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿No le encuentra la profundidad de las palabras de Cristo? Encontrarse con Jesús, ¿qué sería la experiencia a ustedes? ¿Se imaginan que Jesús tuviera una conversación así? Tiene que ser espectacular. El carácter de Jesús, el brillo de sus ojos, la claridad de su voz, la serenidad, la potencia, el poder que emanaba de la presencia divina. La mujer le dice, Señor, no tiene, dice, ¿acaso eres tú mayor? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a la vida eterna. El sello de Dios a través del Espíritu Santo, su palabra, que pasó en la mente de la mujer, y la mujer no entendía, dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice, a ver, voy a poner a prueba tu fe sincera. Dice Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió y la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene es nuestro marido. Esto es dicho con verdad. Dios no acepta el vivir juntos, ¿eh? Eso lo tengo clarito, ¿eh? Por supuesto, cuando uno se casa, vive junto con su mujer, pero quiero decir así nomás, detrás de la puerta, como decimos en Chile. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué vio la mujer en Cristo? Algo, ¿no? La chispa divina, el tono de la voz, la seguridad, la certeza, las aplicaciones. La mujer ya empezó, ¿verdad?, a sentirse mareada por el Espíritu del Señor, la presencia de Dios mismo delante de ella. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, Samaria. Y vosotros decís, y vosotros, los judíos, los de Judá y de Jerusalén, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús la para y le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Me siguen, hermanos?
Verso 22. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Isaías dice lo que vio Amós acerca de Judá, de Jerusalén, lo que experimentó la mujer, cuando dice aquí Isaías, acontecerá en los posteriores de los tiempos, y ahí vamos a quedar. Vamos a quedar en la incógnita, ¿ya? Y cuando acontecerá en los posteriores de los tiempos. Pero de algo estoy completamente seguro. Que esto, cuando dice aquí acerca de Judá y Jerusalén, ¿ya? Está lo que dice Jesucristo en el capítulo 4, 1 de Juan. En el contexto de la verdad revelada, donde Dios iba a manifestar su gloria, el pueblo de judío iba a ser restaurado, el Mesías va a ser manifestado, y tenía varias señales que las vamos a identificar a través de la misma escritura para darnos cuenta que la Biblia es coherente en todos sus argumentos, pensamientos, tiempos, lugares, personas, circunstancias, lenguaje. Y eso es lo que se llama inspiración interna de las escrituras. Pasando cientos de años, siglos, miles de años, ahí está la palabra siempre verdadera, certera, única, eterna de Dios. En este caso, en la manifestación gloriosa a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanito, que Dios les bendiga.